Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos del trabajo de uno de los cineastas más emblemáticos de los últimos tiempos. Actualmente podemos disfrutar el regreso triunfal de su serie Twin Peaks en la televisión y diversos servicios de streaming. David Lynch declaró recientemente que la industria hollywoodense había evolucionado de tal forma que su estilo ya no tendría cabida. ¿Será cierto? Debido a que su trabajo da mucho de qué hablar, dividiremos este análisis en dos videos. Sin más preámbulos, adentrémonos en la obra de este creador, con talentos que van de componer canciones a pintar cuadros y evidentemente al quehacer cinematográfico. El cineasta describe su infancia como un idilio. Debido al trabajo de su papá, se mudaba constantemente. Esto le permitió adentrarse en los estados montañosos de Estados Unidos, lo cual nutrió gran parte de su obra con esas atmósferas boscosas. Algunos ejemplos están en Twin Peaks, Blue Velvet y The Straight Story. Pronto, y al establecerse finalmente en Virginia, se aficiona por la pintura, disciplina que estudia en la Academia de Artes de Pensilvania. Aquí descubre que dicha arte carece de dos dimensiones, la del movimiento y la del sonido. Esta inquietud lo lleva a adquirir una cámara de 16 milímetros, con la que dirige su primer cortometraje, Six Men Getting Sick. Es donde descubre las potencialidades del sonido y el poder que subyace del uso del color. Esta experiencia lo lleva a realizar otro trabajo en donde decide mezclar animación con imágenes reales, The Alphabet, que es la cuna de una de sus características, una desmedida atención por el diseño sonoro. En la obra agrega los gritos de su hija Jennifer para definir la personalidad de su personaje. Este logro sonoro le abrió las puertas del American Film Institute, donde filma su tercer trabajo, The Grandmother. En el mediometraje conoce al que será uno de sus más fieles colaboradores, Alan Splet, quien le enseñó a perfeccionar diversas técnicas de sonido y quien fuera uno de los pilares para que David concluyera Cabeza Borradora, que comenzó en 1971 y terminó en 1977. Su estreno contribuyó a consolidar las funciones de medianoche de donde surgieron numerosos films de culto. De su ópera prima podemos extraer uno de los intereses del cineasta, la dimensión doméstica. A lo largo de la filmografía del autor es recurrente mirar a los personajes dentro de sus hogares, cuya apariencia remite a una cotidianeidad perfecta, bella en la superficie pero siempre trastornada. En Cabeza Borradora, el drama doméstico de cuidar a un hijo se lleva al extremo. El personaje de Jack Nance observa al engendro, un monstruo que conduce a la paternidad más allá del ordinario. La dimensión doméstica se inserta dentro de lo siniestro, lo común pasa a lo desconocido. Para explicar la potencia de esta dimensión doméstica, habría que recurrir a lo que en psicología se conoce como lo ominoso, que deviene de una expresión alemana, das Unheimlich, que significa lo familiar. Lo ominoso o siniestro consiste en términos simples en perturbar lo conocido, en extraer de aquello que ya conocemos lo más oscuro, lo que se oculta en lo que ya sabemos de cierto, es decir, la incertidumbre que hay en los lugares que creemos conocer como la palma de nuestra mano. Un ejemplo claro es la notable secuencia inicial en Blue Velvet, en donde se nos muestra viñetas de Lumberton, un pueblo que luce cálido y tranquilo. El infarto del padre de Jeffrey Beaumont nos revela un mundo subterráneo, poblado por insectos. Lo familiar se trastorna y descubrimos un universo incierto, poblado por criaturas atemorizantes. Cuando lo ominoso funciona, se detona una emoción en el espectador, la angustia, que es la emoción característica que busca el cineasta constantemente. La busca de manera recurrente en esa herramienta psicológica. En toda su obra está presente lo ominoso, que es encontrar lo desconocido en lo familiar. En Eraserhead también se encuentra otra característica, la banda sonora no realista. El director utiliza constantemente una de las funciones del sonido, la hipérbole, que consiste en exagerar sonidos de tal forma que dichas exageraciones nos introducen a la fantasía, irrumpen con el mundo real y nos introducen en el mundo inconsciente. En el ejemplo ya mencionado de Blue Velvet, escuchamos a los escarabajos debajo de las plantas. Si bien los insectos no se escuchan así, Lynch hiperboliza el sonido para introducirnos en la suciedad que hay debajo del vedor perfecto de Lumberton. David es en toda la extensión de la palabra un cineasta kafkiano, porque al igual que el autor literario, mezcla realidad y fantasía dentro del universo de lo común. La combinación de elementos le ayuda a crear atmósferas opresivas en donde los personajes están físicamente alterados, casi convertidos en monstruos,
y sin embargo siguen actuando con normalidad. Esta contradicción genera angustia en el espectador, que descubre que aquello que conoce no es tal como lo imaginaba, y que si rasca en la superficie encontrará debajo de esta un universo atroz y atemorizante, en donde reina la incertidumbre. No se pierdan la segunda parte de nuestro análisis de la obra de David Lynch. ¿Cuál es su película favorita del estadounidense? ¿Qué otro cineasta les gustaría que analizáramos? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.